Imagina un piloto tan temerario que fue prohibido de por vida en Mónaco. Un corredor que logró hacer volar literalmente el coche de un rival, y que acumuló más accidentes que carreras terminadas. Ese mismo piloto ganó una carrera de F1, superando a un bicampeón del mundo. Esta es la historia de Pastor Maldonado, el hombre por el que Venezuela pagó $200 millones para verlo chocar en casi cada carrera. Un piloto que convirtió su nombre en sinónimo de caos en la F1. Esta historia comienza en Maracay, Venezuela, en 1985, cuando nace Pastor Maldonado. No estamos hablando de una historia común, este chico viene de un país donde la mayoría de la gente vivía con apenas unos $1 al día, lo que hace su camino a la Fórmula 1 aún más interesante. A los 4 años, el pequeño Pastor ya estaba sobre ruedas, pero no en un kart, sino en una BMX. Y no lo hacía nada mal, llegó a ser subcampeón nacional. Pero la velocidad llamaba más fuerte y a los 7 años dio el salto al karting. Durante 11 años se mantuvo ahí, puliendo sus habilidades en un deporte para nada barato para una familia venezolana promedio. En 2003, con 18 años, Maldonado hace lo que muchos considerarían una locura. Empaca sus maletas y se va a Europa. ¿Su objetivo? Convertirse en el mejor piloto de la historia, aunque terminó siendo recordado por algo muy diferente. Su primera temporada en la Fórmula Renault 2000 Masters, digamos que no fue exactamente memorable, terminó en el puesto 28 sin sumar un solo punto. Pero esperad, porque aquí viene lo bueno, ese mismo año compitió en la Fórmula Renault italiana. Terminó séptimo y se llevó la Copa de Invierno. No está mal para empezar, ¿verdad? Pero el verdadero momento revelador llegó al año siguiente. De repente, Pastor parecía otro piloto, ganó el campeonato italiano de Fórmula Renault con 8 victorias y 6 poles. Hasta consiguió su primera prueba en un F1 con Minardi. Esa victoria en la Fórmula Renault italiana parecía el inicio de algo grande. La sonrisa en el podio, el champán, los aplausos, nadie podía imaginar que ese mismo piloto que celebraba con tanta alegría terminaría siendo conocido como el más peligroso de la F1, especialmente después de lo que pasaría en Mónaco. 2005, Mónaco. Un fin de semana que cambiaría para siempre la carrera de Maldonado. Durante una práctica libre, mientras los comisarios atendían el accidente de Patrick Pilet bajo banderas amarillas, ocurrió lo impensable. Maldonado, ignorando todas las señales, atropelló a un marshal. Milagrosamente el comisario sobrevivió, pero las consecuencias fueron inmediatas. Maldonado recibió una prohibición de por vida para competir en Mónaco. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, vio una oportunidad política en medio del caos. Con su popularidad en picado, necesitaba símbolos de éxito nacional. A través de POPSA, la petrolera estatal, pagó una multa astronómica para levantar la prohibición. Esta movida causó revuelo en Venezuela mientras la gente protestaba por la crisis económica. El gobierno invertía millones en un piloto de carreras. Pero sorprendentemente, Maldonado empezó a demostrar que el dinero no era su único respaldo. En 2007 logró lo impensable, ganó en ese mismo Mónaco que lo había vetado. Los años siguientes fueron una montaña rusa, victorias brillantes seguidas de accidentes espectaculares. Todo culminó en 2010, su año dorado en GP2, 6 victorias, 2 podios adicionales y 87 puntos para coronarse campeón. Por fin el talento superaba la controversia. Sin embargo, incluso en su mejor momento, ese estilo de conducción temerario seguía presente, como una bomba de tiempo esperando para explotar en la F1. 2011, Maldonado llega a Williams, un equipo histórico que atravesaba su peor momento. El dinero de PEPSA fue clave, pero el inicio no pudo ser más desastroso. Con un coche lento y poco confiable, tanto él como su compañero Barrichello tuvieron que abandonar las primeras 2 carreras. Pero no fue la falta de velocidad lo que hizo famoso a Maldonado ese año, fueron sus accidentes. En Abu Dhabi ignoró las banderas azules, en Canadá perdió el alerón delantero 2 veces en la misma carrera. Y se ganó el apodo de kamikaze en la parrilla, especialmente por sus encontronazos con Hamilton. Williams cerró el año con apenas 5 puntos, su peor temporada en la historia. 2012 parecía más de lo mismo hasta que llegó Barcelona. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. Maldonado clasificó segundo y heredó la pole tras la penalización de Hamilton. Pero lo mejor estaba por venir. En una carrera épica, mantuvo a raya a Fernando Alonso y logró lo imposible, su primera y única victoria en F1. La primera para Venezuela y el último triunfo de Williams hasta 2014. ¿El cuento de hadas continuó? Para nada. Maldonado volvió a sus viejas costumbres, con más accidentes y controversias. Ni siquiera el podio del domingo se salvó durante la celebración. Un incendio en el garaje de Williams arruinó el momento. 2014 marcó su llegada a Lotus, y las cosas solo empeoraron. Su nuevo compañero era Grosjean, el dúo perfecto para los memes de accidentes. En su primera carrera logró lo imposible, hacer volar literalmente el coche de Gutiérrez. La FIA ya no sabía qué hacer con él. Penalizaciones, puntos en la licencia, nada parecía funcionar. Los momentos surrealistas se multiplicaban. Se perdió buscando botones en su volante durante una práctica en China.
Chocó antes de empezar su vuelta de clasificación en España, y en Bélgica, bueno, mejor ni hablar de eso. Para 2015, con motores Mercedes, Lotus esperaba mejores resultados. Pero Maldonado ya era un imán de accidentes. Si no chocaba él, alguien chocaba con él. Sumó puntos en 6 carreras, pero su compañero Grosjean lo superó en casi todo. La crisis en Venezuela empeoró, Popsa redujo su apoyo. Y Lotus decidió que ni siquiera los petrodólares valían tanto daño material. El saldo final con Lotus fue demoledor, más accidentes que carreras terminadas. Y la confirmación de que aquel brillante domingo en Barcelona había sido la excepción, no la regla. Los números de Maldonado en F1 son simplemente increíbles, y no en el buen sentido. De 96 carreras que disputó, no terminó 32. Eso significa que una de cada 3 veces que arrancaba, no veía la bandera a cuadros. Pero esperad, porque se pone mejor. En total, acumuló 52 accidentes. Sí, tuvo más accidentes que carreras terminadas. Es como si hubiera encontrado una forma de chocar incluso cuando no estaba corriendo. Y mientras los coches se hacían pedazos, Popsa seguía firmando cheques. 197 millones de dólares en 5 temporadas. Para ponerlo en perspectiva, ese dinero podría haber financiado programas sociales completos en Venezuela. Para encontrar el límite, hay que sobrepasarlo, dijo una vez Maldonado. Bueno, él definitivamente encontró todos los límites posibles, y los muros también. Su estilo de conducción era único, agresivo hasta lo temerario, sin medias tintas. Cuando funcionaba, como en Barcelona 2012, era brillante. El problema es que funcionó una vez en 5 años. Su paso por la F1 cambió la forma en que se veía a los pilotos pagados. Antes de él, tener un gran patrocinador era común. Después de Maldonado, cualquier piloto con respaldo nacional fuerte era visto con escepticismo. ¿Será otro Maldonado?, se preguntaban todos. Para Venezuela, el impacto fue devastador. ¿Quién iba a arriesgar un asiento en F1 con otro piloto venezolano después de esto? El país que dio a Johnny Cecotto ahora era conocido por tener al piloto más propenso a los accidentes en la historia moderna de la F1. Pero quizás el verdadero legado de Maldonado fue demostrar que el talento sin control es como un coche sin frenos. Tarde o temprano termina en el muro. Su historia se convirtió en una advertencia, no importa cuánto dinero tengas detrás. Si no aprendes de tus errores, estás destinado a repetirlos. Una y otra vez. ¿Cómo juzgar la carrera de Pastor Maldonado? Es complicado. Por un lado, tenemos a un piloto que alcanzó la cima de la Fórmula 1 viniendo de un país sin tradición en este deporte. Por otro, al protagonista de algunos de los momentos más caóticos en la historia reciente de la F1. El talento estaba ahí, nadie gana en GP2 y F1 por casualidad. Esa victoria en Barcelona 2012 no fue suerte, mantuvo a raya a Fernando Alonso, bicampeón del mundo. En una batalla limpia. Pero ese mismo piloto que podía brillar un domingo, era capaz de estrellar el coche en una vuelta de preparación el siguiente fin de semana. Popsa invirtió más de 200 millones de dólares en su carrera. El resultado, una victoria en F1, un título de GP2 y el dudoso honor de tener más accidentes que carreras terminadas. ¿Valió la pena? Para Venezuela, seguramente no. Para la F1, se convirtió en el ejemplo perfecto de por qué el talento necesita ser pulido con disciplina. Maldonado dejó un legado único. Es simultáneamente recordado como el piloto que le dio a Williams su última victoria por casi una década. Y como el piloto que los ingenieros temían ver acercarse por sus retrovisores. Los memes y bromas continúan, pero esconden una verdad más profunda. Fue un piloto que nunca encontró el balance entre velocidad y control. En la historia de la F1, Maldonado ocupará siempre un lugar especial. No por ser el mejor, no por ser el peor, sino por ser simplemente único. Y así termina la historia de uno de los pilotos más controversiales de la F1 moderna. Si te gustó esta historia del mundo de la F1 y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada semana traemos más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.